COVID-19 no conoce de guerras comerciales, dice el diario El Economista, y en el 2020 catapultó a China nuevamente como el primer socio comercial de Estados Unidos. Y ustedes recuerden que en 2019 México, antes de la pandemia, tuvo las mejores relaciones comerciales que se recuerden en toda la historia de Estados Unidos. México desplazó a China como el principal socio comercial en aquel momento. Sin embargo, ya en el contexto de la pandemia, China se recuperó antes del COVID y China volvió a recuperar su liderazgo como principal socio comercial. Vean los números. En el año 2020, China desplazó a México como el principal socio comercial. Estados Unidos solo le pudo exportar a China productos hasta por 125,000 millones de dólares. A México, 213,000 y a Canadá, 255,000. Pero a cambio, Estados Unidos le compró a China mercancías hasta por 435,000 millones de dólares, a México hasta por 325,000 millones de dólares y a Canadá hasta 270,000 millones de dólares. Muy lejos sigue Japón y más lejos sigue Alemania. Estos serían en ese orden, mis queridos alumnos digitales, este sería el orden de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Miren, vean el total en valor del comercio, a pesar de que fue un año durísimo para los mercados internacionales, un año durísimo para la producción porque se contrajo la demanda y entonces había mucho excedente y tuvieron que bajar la producción por los confinamientos. A pesar de eso, el comercio con China llegó a los 560,000 millones de dólares con un déficit para Estados Unidos. ¿Qué significa este déficit? Que China le vende hasta 3 veces más a los estadounidenses de lo que los Estados Unidos le venden a China. O sea, China se los lleva de calle. México también le da una arrastrada a Estados Unidos en el comercio. México le vende más mercancías a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a México. Miren, Estados Unidos le vende a México 213,000 millones de dólares de mercancías, pero México le vende a Estados Unidos 325,000, es decir, 1.5 veces más. Y con Canadá, ahí andan más o menos, pero Estados Unidos sigue estando en déficit, ¿no? Porque solo le vende 255,000, pero le compra 270,000. Entonces, algo les falla a los estadounidenses con sus socios comerciales. Bueno, otro dato importante de por qué es trascendente que México y Estados Unidos se lleven bien. Miren, vean esta gráfica, por favor. Hay una teoría de relaciones internacionales que se llama teoría de la interdependencia compleja, que dice que la interdependencia es cuando no solamente una parte de la balanza depende de la otra, sino que ambas dependen de las dos. Ambos países dependen de que les vaya bien. Por eso la importancia de que López Obrador y Biden reconocieran que juntos eran más fuertes y que juntos podían enfrentar retos comunes para la región frente a la expansión de otros países, de otras potencias, de otras regiones. Y es que la interdependencia compleja señala que este modelo o esta teoría posee 3 características principales. Por eso es importante que vean esta gráfica. Primero, que existen canales de múltiples sociedades conectándose. Estos canales son relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales, es decir, de empresas, de redes de migrantes, de redes de instituciones, de bancos, etc. El segundo es la agenda de las relaciones interestatales, que consiste en múltiples problemas que no están ordenados en una jerarquía clara y consistente. Esta ausencia de jerarquía entre los problemas significa que la seguridad militar no domina consistentemente la agenda. Muchos problemas surgen de lo que normalmente se considera política interior y la distinción entre problemas internos y externos se diluye. Por eso la migración es tan importante, por eso el comercio es tan importante y sí, por eso también el tema fronterizo es tan importante y bueno, en este contexto el COVID-19, que son los temas que pudimos ver en la declaración conjunta. Y el punto número 3 de la teoría de la interdependencia compleja dice que la fuerza militar no es utilizada por los gobiernos respecto de otros gobiernos dentro de la región o respecto de los problemas cuando prevalece la interdependencia compleja. Puede ser importante en las relaciones de estos gobiernos con otros gobiernos externos a la región o respecto de otros problemas,
pero no entre ellos. Por eso, hay un declinamiento del uso de la fuerza militar como herramienta política para incrementar otras formas de interdependencia, lo que aumenta la posibilidad de cooperación. Es decir, profe, es que, y esto lo dicen otros comentaristas, pero bueno, aquí estamos analizando una clase completa de relaciones internacionales. Dicen, profe, pero es que los gringos tienen un montón de capacidad militar. Sí, pero no van a venir a amedrentar a México militarmente, porque aquí sí se cumple la característica de la teoría. Hay interdependencia compleja, canales múltiples conectan sociedades y los temas no solamente son militares, son temas comerciales, temas fronterizos, temas de seguridad, narcotráfico y de comercio. Y ahora la quieren hacer de energías renovables y de amenazas al cambio climático de manera conjunta. Si ustedes checan este número que vemos acá, vemos de qué tipo de importancia es el comercio entre México y Estados Unidos. Esto es números del año 2019. Si ya vimos los del 2020, miren, en el año 2019, vean cómo, si se fijan, las exportaciones mexicanas superan, por mucho que están en color verde, superan por mucho a las azules, que están en color azul. En 2019, México fue un socio comercial, el socio comercial más importante de Estados Unidos, porque México le logró vender hasta 358 mil millones de dólares en mercancías a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos a México solo le pudo vender 256.7. Pero el volumen de comercio, de acuerdo al diario El Economista, que toma de fuente al censo de Estados Unidos, fue de 614 mil millones de dólares. Un año después, China desplaza a México, pero el volumen comercial no superó a este del 2019, de un año antes de la pandemia. Porque el de China, el volumen comercial de China con el que se volvió a convertir en el primer socio comercial, fue nada más de 560 mil millones de dólares. Pero vean en 2019, antes de la pandemia, en qué cantidad rozaba ya la relación, 614 mil millones de dólares, favorable a México, obviamente. Y esto hace que México, en los 26 años completos de vida del Telecam, hasta ese momento, tuviera exportaciones a su vecino del norte con un crecimiento de hasta el 800%, mientras que las de Estados Unidos hacia México avanzaron 517%, lo que pues hizo que el gobierno mexicano tuviera un superávit permanente frente a Estados Unidos. Si ustedes me preguntan, profe, entonces, ¿por qué es importante la relación bilateral de México-Estados Unidos y que los presidentes no se peleen y que los presidentes se lleven bien y que por muchas diferencias que tengan las puedan dirimir con sabiduría? Pues es por esto, mis queridos alumnos digitales, porque tenemos múltiples canales que conectan a nuestras sociedades en ambos lados de la frontera, múltiples agentes fronterizos, múltiples empresas que están así. México tiene la población mexicana más grande fuera de México en Estados Unidos y Estados Unidos tiene la comunidad de estadounidenses más grande fuera de Estados Unidos en México. ¿Sí me explico? O sea, las diásporas de ambos países se encuentran en estos dos países, no con Canadá, ni con España, ni con Inglaterra, sino entre México y Estados Unidos. Tienen sus comunidades migrantes más grandes fuera de sus países en estos dos países, así. Y por mucho que China nos haya desplazado como el primer socio comercial, su volumen en 2020, después de la pandemia, fue de 560 mil millones de dólares, pero vean, antes de la pandemia, y el volumen de México es impresionante. Así que por eso es mejor llevarnos la calmada y llevárnosla bien, porque estamos condenados geográficamente y también en el esquema geopolítico de Estados Unidos, estamos condenados a tener que llevárnosla bien. Por eso me parece tan importante que el presidente López Obrador mencione la importancia de la soberanía. Más números que avalan el por qué es importante que la relación esté en buenos términos. Vean cómo México supera a Canadá, va detrás de China, pero ojo, China va para abajo, mientras que las exportaciones de México van para arriba. Eso quiere decir que de todo lo que compra Estados Unidos en el mundo, el 20% se lo compra China, el 14% se lo compra México y el 13% se lo compra a Canadá. Estados Unidos, o dicho de otra manera, México le vende más cosas a Estados Unidos solito
que toda Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Austria y Portugal, juntos puestos en una canasta. De ese tamaño la importancia de México para Estados Unidos. Y como lo pueden ver ustedes acá, voy a ponerle la siguiente gráfica. En esta siguiente gráfica vemos que para el 2017, de las exportaciones hacia Estados Unidos, pues prácticamente, perdón, hacia México, el 80% de las exportaciones mexicanas van para Estados Unidos y luego, aunque Canadá es el segundo lugar, muy lejos se encuentra de lo que México exporta a Estados Unidos, solamente menos del 3%, mientras que para Estados Unidos va el 80% de las exportaciones mexicanas. Después sigue Alemania, luego China en cuarto lugar, luego España, Japón y así sucesivamente. El socio de la región en América Latina más importante de México es Brasil. Y de ahí en fuera, después Colombia. Pero miren, es impresionante esta interdependencia de la que les he estado hablando con Estados Unidos. Por este motivo, razón y circunstancia, cuando pensamos en la red consular mexicana en el mundo, pues vean que hasta 50 consulados mexicanos más la Embajada de México en Washington se concentran en Estados Unidos. Y ojo, mis queridos alumnos digitales, ojo, porque en toda la historia de la humanidad, nunca un país había tenido tantos consulados en otro como en bruto, como México los tiene en Estados Unidos. Búsquenle por donde quiera. No hay un solo país en el mundo que tenga tantos consulados en otro país como México en Estados Unidos. De ese tamaño es la interdependencia compleja y de ese tamaño es el asunto. A ver, dice Alexis de Paz, profe, pero de nada nos sirve que todo esté bien si al final México es el que sufre los embates económicos y cada día nos volvemos más pobres. Por eso tenemos que ver por una autonomía nacional. No, mi querido Alexis de Paz, ahí sí creo que te equivocas. Si nos va bien, es porque le podemos vender a alguien. Y en el caso de Estados Unidos, nosotros le vendemos más de lo que nos compran. O sea, más bien, nos compran más de lo que nosotros le compramos a ellos. Vienen remesas, viene turismo, viene el sector automotriz. O sea, si a ellos les va mal, pues por supuesto que nos pega a nosotros, porque entonces ya no tienen para mandarnos para acá o para generar empleos acá. La inversión extranjera también es la más importante, la de Estados Unidos acá. Por donde le veamos, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas con Estados Unidos, la ubicación geográfica nos condiciona a tener una buena relación con los estadounidenses. Le veamos por donde le veamos. Y por otro lado, vean, o sea, gracias a que hay casi 34 millones de personas de origen mexicano, entre 34 y 38. Hay analistas exagerados que dicen que son 60 millones, pero que lo dicen sin ningún censo, sin ningún número, sin nada más que su propia palabra y ya. Pero son entre 34 y 38 millones de mexicanos en Estados Unidos de primera, segunda y tercera generación, de los cuales 12 millones son nacidos en México, que se encuentran allá. Y eso, por supuesto, hace que valga la pena que la red consular haya alcanzado los 50 consulados, más la Embajada Mexicana en Estados Unidos, más la representación mexicana ante Naciones Unidas en Nueva York y la representación mexicana ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Quiere decir que buena parte de la carne que tiene México en el asador la tiene en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hasta el 10% de la población, 12% de la población estadounidense o que se encuentran residiendo en Estados Unidos es de origen mexicano. Así, de ese tamaño. Por eso nos toca llevarnos bien con los gringos, quieran o no, así está la cosa. ¿Y qué es lo que hace la red consular mexicana? Pues cosas como estas. Es una de las redes consulares más eficientes del mundo. Por mucho que luego muchos migrantes se quejan, pues tienen razón, pero también entiendan que son millones de personas a las que tienen que atender y aún así, miren cómo trabajan como maquinitas. Más o casi 110,000 pasaportes entregados en el año 2020, 5,733 mexicanos que se vistaron en 587 prisiones y cárceles de Estados Unidos, 21,389 llamadas atendidas en el Centro de Información y Atención a Mexicanos, 254 talleres y eventos de asesoría migratoria y promoción de derechos,
17,407 casos de protección en materia laboral, penal, migratoria, entre otras. Casi 74,000 matrículas consulares que se entregaron como identificaciones para facilitar trámites en Estados Unidos y más de 23,000 estudiantes en clases de inglés, alfabetización y oficios en 250 plazas comunitarias. O sea, vean el sector humano y toda la labor que hace el consulado, la red consular mexicana en Estados Unidos. Y finalmente, pues decir que se informó en la mañanera de octubre del 2020, ya casi para cerrar el año fiscal, que más de 200,000 personas mexicanas recibirían atención y estudios médicos sin importar su situación migratoria en la Semana Binacional de Salud número 20 y que además, pues también las ventanillas de salud atenderían a 2,483,000 personas, así como a 543,000 servicios directos en consulados mexicanos. Y además, dice, en la red consular reforzamos la campaña de vacunación contra la influenza y pues también pruebas gratuitas contra el COVID-19, que les salen gratuitas a los migrantes en Estados Unidos, mientras que aquí en México nosotros las tenemos que comprar en los laboratorios a donde vamos, para que vean y valoren lo que hace la red consular por ustedes. Y también, dicen, acompañamos el retorno a México de 17,744 connacionales procedentes de 6 regiones del mundo. En ese sentido, pues el 97% son de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí tienen también otra cosa que hace la red consular, es promover los símbolos de la nacionalidad mexicana en el mundo, como la guitarra, la bandera, los sombreros, los taquitos y muchas otras cosas, entre ellas el chile que no puede faltar.